Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta temporada tan bella y tan preciosa, que es la temporada que llevamos la Navidad, la Natividad. Celebramos mucho más que regalos, mucho más que un día festivo. Celebramos la realidad de un Salvador que vino a este mundo y se encarnó para darnos vida, para darnos salvación y para darnos esperanza. Y esto que ha pasado es algo espectacular. Estábamos hablando acerca la vez pasada del carácter de Cristo y seguimos con el tema carácter de Cristo, parte 2. Y quiero tocar este tema específicamente del nacimiento del niño Jesús, el anuncio de los ángeles a los pastores. Porque tiene que ver con el carácter de Cristo y aún las huestes celestiales testifican de su carácter y cómo Él funciona. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 2, el verso 8. Lucas 2, 8. Y yo quiero que tú puedas ver esta historia con unos ojos diferentes, unos ojos quizás un poco neutrales, porque en esta historia te vas a encontrar dos partidas. Una son los pastores y otra son los ángeles. Yo voy a leer hasta cierto punto, pero usted se va a dar cuenta que los ángeles reaccionan de una forma bien diferente. Que los ángeles anuncian las cosas de una forma completamente diferente a como los hombres las anuncian, y los hombres corresponden de una forma bien humana. Pareciera que son dos maneras de pensar completamente diferentes. Pero yo quiero que tú veas esta perspectiva, porque el cielo mira las cosas bien diferentes como nosotros las miramos. Dice Lucas 2, el verso 8. Dios te bendiga, Marisol. Dice, habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta historia yo la he escuchado desde niño, siempre me ha llamado mucho la atención y me gozo. Pero yo quiero que tú veas estas dos partidas donde están trabajando. Hay algo que la gente a veces quizás en los tiempos de ahora ignora acerca de este evento, y es que los pastores en el tiempo de Jesús no había la tecnología que nosotros tenemos ahora, donde usted tiene gente que siembran hierba de pangola, cortan y de ahí sacan el heno y lo pueden empacar, lo secan y tienen alimento para poder darle a los animales en todo tiempo y en todo momento. En este tiempo había que mover el rebaño cuerdas y cuerdas y cuerdas, o acres y acres y acres a la distancia, y a veces para poder conseguir hierba había que viajar mucho. Por lo tanto, convenía que para que hubiera alimento, para que hubiera sustento, se enviaran pastores a velar un tercer turno, lo que nosotros conocemos ahora, ¿verdad? El término de fábrica, término de textiles, quizás el turno de 11 a 7 de la mañana. Entonces estos pastores estaban velando por el rebaño de madrugada. Mientras todas las personas estaban durmiendo, se le aparece un ángel. Y esto es bien importante. Yo quiero que usted se ponga a pensar en esto. Dios, siempre que se le aparece a alguien, se le aparece porque está trabajando. Yo quiero que usted busque información acerca de esto. Siempre que Dios se le aparece a alguien, es porque la persona
está en una actitud de trabajo y una actitud de producir y de añadir a la sociedad. Y esto es muy interesante. Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, pero él está pastoreando. Dios llama a Gedeón, y Gedeón está sacudiendo el trigo en un lagar. Y mientras, cuando el profeta Elías, Dios le dice, vete y búscate a Eliseo. Cuando Elías pasa por donde Eliseo está con una yunta de muelles de su papá trabajando la tierra. Cuando Jesús fue a llamar a Pedro, a Juan, a Jacobo, estaban trabajando. Yo quiero que usted vea, porque muchas veces las personas dicen, no, Dios conoce, Dios sabe. La actitud de usted ser productivo, de usted ser cuidadoso, diligente, apasionado por algo, es una actitud que se necesita para cuando usted tiene un llamado y cuando usted tiene una oferta del cielo. Por lo tanto, yo quiero, y se lo digo a la gente, Dios no busca vagos, Dios busca trabajadores. Y aquí este ángel se le aparece a los pastores y viene y habla con ellos, a unos pastores, mi hermano. Quizás hoy en día usted dice, sí, es que los pastores son importantes, pero en el tiempo de Jesús, el trabajo pastoral era uno de los trabajos más simples que hay. Inclusive, cuando José, el hijo de Jacob, trae a su familia, trae a su papá y a sus hermanos, los egipcios los empezaron a mirar de arriba abajo, porque en Egipto el trabajo del ganado, del pastoreo, era lo más denigrante que podía haber. Yo quiero que usted vaya entendiendo, simple, sencillo. Y a lo más simple y lo más sencillo, a la hora de la madrugada, Dios se le revela al que está despierto trabajando en lo más simple, en lo más sencillo, para anunciar que un rey había nacido en un lugar simple y sencillo. Lo hallarás en un pesebre, en un establo. Yo me maravillo como el cielo ve las cosas. Una y otra vez le doy gloria a Dios y alabo su nombre, porque el cielo no ve las cosas como nosotros las vemos. A nosotros nos llama mucho la atención una persona que tenga puesto, que tenga posición, que tenga dinero, que tenga casa, que tenga esto, que tenga lo otro. Y el cielo está buscando corazones contritos y humillados, gente trabajadora, gente fiel, gente esforzada. Cuando usted mira a ver el Evangelio de Cristo, y usted busca en Mateo 25, cuando dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me alojaste, estuve enfermo y me visitaste. En ninguna de las ocasiones te da la apertura de que si tú eres pobre no puedes ayudar. Y tampoco te da la apertura que solamente los ricos pueden ayudar. Un bocado de pan lo tenemos y se lo damos a cualquiera. Una ropa que nos sobra para abrigar al hermano, lo tenemos, no tenemos que ser ricos. Una visita al hospital, una visita al que está encamado, lo podemos hacer y no necesitamos ser millonarios. Alojar a una persona cuando no tiene dónde quedarse, lo podemos hacer y no tenemos. Los requisitos del cielo van más allá de la naturaleza humana y están en la simpleza. Como este ángel se le muestra a unos pastores en simpleza, para explicarle que el Hijo de Dios, el Cristo, el único, el verdadero, había nacido en esa noche en el lugar más simple, más humilde que había en Belén. Santo el nombre de Dios. Yo no sé cómo estaban los pastores, pero aquí dice que temieron. Dice que una luz los rodeó
y temieron. Si usted ha tenido la oportunidad de poder tener alguna experiencia espiritual, da temor. ¿Por qué? Porque esta experiencia es por encima de lo natural, sobrenatural. Y cuando usted se encuentra con algo que es sobrenatural, le acoge el miedo porque las herramientas carnales no funcionan. Entonces el ángel tuvo que decirle, no teman. Esa frase se repite mucho en la Biblia. No teman. Entonces él dice, vengo a darle nuevas de gran gozo. Dice que ha nacido hoy en la ciudad de Belén el rey David, un Salvador, el Cristo. Pero no bien él acaba de decir eso, se aparecen unas huestes celestiales, cantando y adorando y mencionándolo con una fuerza increíble. ¿Qué decían? Y ahí es donde yo me voy a detener un poco. Decían, gloria a Dios en las alturas, alabando a Dios en las alturas. Y divide, y en la tierra paz. Son dos lugares. Son dos lugares. Gloria a Dios en las alturas, los cielos, y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Esa frase a mí me cautiva. Buena voluntad para con los hombres. ¿Qué es buena voluntad? Bueno, buena voluntad se define según de dónde salga. Si usted habla con la alcaldía, el ayuntamiento, con el alcalde, y el alcalde dice, yo tengo buena voluntad para el pueblo, usted dice, sí, buena voluntad la tienes, pero tienes una agenda, tienes una visión y una misión, y en el tiempo de política me vas a sonreír, me vas a escuchar, me vas a tirar pavimento, vas a arreglar carreteras, aceras. Pero ¿cuál es tu buena voluntad? Buena voluntad, cuando usted está trabajando en un negocio, un trabajo, fábrica, el que lo contrata tiene buena voluntad hacia usted, siempre y cuando usted le dé las horas de trabajo y cumpla con las tareas. Siempre y cuando esa balanza esté anivelada, la buena voluntad está, pero es acondicionada. Yo estaba hablando con un hombre que yo conozco y me dice, mis nenas se me enfermaron y tuve que faltar 2 días al trabajo. Dice, mis nenas se enfermaron. Y cuando llego, al jefe no le gustó. Y el jefe le dijo, necesitamos gente comprometida. Y ese día lo votaron. Buena voluntad. ¿Qué define buena voluntad? Un papá tiene un hijo y desea lo mejor para su hijo. Una mamá tiene una hija, un hijo y desea lo mejor. ¿Qué es buena voluntad? ¿Hasta dónde se extiende? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de esto? Porque si nosotros hablamos humanamente, la buena voluntad está mientras nosotros estemos de acuerdo. Cuando no estamos de acuerdo, la buena voluntad es como un cubito de hielo al sol de las 12 del mediodía encima de la carretera. Se va derritiendo y se va desvaneciendo hasta el punto que se evapora y no queda rastro. ¿Qué es lo que yo digo? Y estamos hablando sobre el tema de carácter de Cristo. Cristo en su carácter tiene buena voluntad. Pero el problema que tenemos nosotros los seres humanos es que siempre que vamos a definir a Dios, la partida de cómo analizamos a Dios empieza desde la forma carnal que nosotros tenemos. Como es lo único que conocemos, siempre vamos a ver a Dios a través de nuestra carne. Pero si yo te digo, la buena voluntad de Dios es igual que la buena voluntad del alcalde, usted me va a decir que no. La buena voluntad de Dios es igual que la buena voluntad del jefe donde usted trabaja. Usted me va a decir, claro que no.
la buena voluntad de Dios es igual que la buena voluntad de una madre o un padre. Te ponen a pensar. Pero no es igual. Entonces nos encontramos en este evento de los ángeles hablando con los pastores, nos encontramos con un choque de realidades. La realidad humana y la realidad divina. Y en este punto, la realidad divina sobrepasó todos los límites y toda la gente durmiendo. Sobrepasó a todos los sabios, a todos los entendidos, a todos los reyes. Los sobrepasó y simplemente se los anunció a unos pastores. Qué increíble que la buena voluntad de Dios se manifiesta así. Para poder explicar esto un poco mejor y definirlo, cuando el hombre habla acerca de Dios, habla acerca de Dios en la perspectiva humana. Lo quiere traducir todo. Usted agarra a un científico y el científico va a tratar de, o lograr, de probar la existencia, el manejo, el funcionamiento, las características de lo que tiene frente, y lo va a tratar de hacer a través de los instrumentos carnales. Cuando nosotros vamos a hablar de Dios, cómo funciona, cómo Él es, la Biblia me dice que el hombre no puede, y que solamente a través de la revelación del Espíritu Santo es que nosotros podemos entender por revelación. Y la revelación es espiritual, no por entendimiento humano. Y ahí es que venimos con el choque. Santo Dios. Voy a decir una frase que fue la frase que Dios me dijo a mí en este tema. Dios me dice a mí, tú has conocido, esto me lo dijo hace muchos años atrás, tú has conocido el Evangelio a través de la perspectiva de los hombres. Yo te quiero enseñar mi Evangelio a través de mi perspectiva, que es la espiritual. Y a mí eso me chocó porque me enseñó dos mundos completamente diferentes. La perspectiva humana limita a Dios terriblemente. La perspectiva humana agarra a Dios y lo baja casi al nivel de hombre, otorgándole características y otorgando ciertas manifestaciones con debilidades. ¿Cómo así? La Biblia dice que Dios no duerme, pero nosotros en nuestras oraciones a veces le gritamos a ver si nos escucha porque pensamos que está dormido. Esa es la perspectiva humana. Dios es Dios y no puede ser engañado, pero a veces no te has encontrado hablando con Él y tratando de torcerle el brazo para que Él te dé lo que tú quieras. O tratando de hacer promesas que tú sabes que no las vas a cumplir, pero para ver si por lo menos caes en buen agrado y Él te bendice. A veces sin querer tratamos a Dios como tratamos a nuestros padres. O tratamos a Dios como tratamos a nuestros pastores. O tratamos a Dios como tratamos a nuestros líderes. Y pensamos que somos astutos cuando en el plano espiritual dice la Biblia que delante de Él no se esconde nada. Pero escucha esto, la realidad del hombre, cuando nosotros nos manifestamos, nosotros nos escondemos. Porque yo quiero que vean lo que yo quiero que tú veas. Yo no quiero que tú veas mi corazón. Yo quiero que tú veas mis apariencias. Y si hablamos de eso, ponle Facebook con todos los filtros que hay, las fotos mejores, en los momentos mejores, no en los momentos reales, no en los momentos aburridos, no, en los momentos mejores, o en los momentos peores, pero con filtro, para que no se me vean las patas de gallina y no se me vea que tengo la cara un poco estruja. Si lloro, tengo que llorar lindo. O en Twitter, o en TikTok, menciónalo.
Pero delante de Dios no se esconde nada. Y volvemos a los ángeles. Los ángeles vienen y dicen, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué significa buena voluntad? Una característica. Yo cuando enseño y cuando predico, hablo acerca de mí, para no usar quizás otras personas y que quizás se vayan a sentir un poco incómodas. Yo tengo la tendencia, y desde niño lo trato de hacer, de que si yo creo en la Biblia, si yo creo en esto, si yo creo en lo que Dios predica, yo tengo que ser como Él. Y me tengo que mover como Él. Lo más impresionante de esto es que cuando yo me muevo en buena voluntad para con las personas, la gran mayoría de las personas me miran raro y me dicen, la gente no son así. ¿Y usted sabe lo que me he dado cuenta? Estamos más familiarizados con el engaño. Estamos más familiarizados con la mentira. Familiarizados con esconder. Familiarizados con, mira lo que tengo y más allá de eso no preguntes. Creo que estamos familiarizados con la verdad, con la justicia, con la transparencia y con la honra. La gente está esperando que los traicionen. Versus cuando viene una persona que no traiciona, sino que es amigo, sino que se da, sino que es genuino, sino que es transparente. A la gente le asusta eso. Mira eso. Le asusta. Y yo he hablado con personas y me dicen, yo prefiero que me mientan, yo prefiero que me engañen, yo prefiero que no me digan toda la verdad, pero no soporto. Cuando veo a alguien genuino, digo, no puede ser. No lo creo. ¿Usted sabe cuántas personas yo he tenido el privilegio de ayudar? Y lo primero que me dicen es, ¿cuánto tú cobras por ayudarme? Y yo le digo a la persona, lo mismo que me costó la salvación. La salvación es gratis. De la misma manera que yo no lo merecía, que yo no podía pagarlo, y de que Dios en su misericordia se acercó a mi vida, eso es lo mismo que yo te voy a cobrar. ¿Tú no vas a cobrar nada? Escuche esto, escuche esto. Y yo espero que con estas palabras cambien muchas mentalidades. Al decir, no te voy a cobrar nada, para la gente, frente a ellos yo perdí valor. Esto es bien interesante. Cuánta oscuridad nos rodea y no nos damos cuenta. En vez de ganar valor, pierde valor. Porque la persona prefiere pagar por los servicios porque pagando no debe. Mas sin embargo, si no paga por los servicios y los servicios son gratis, la persona está en una posición vulnerable que no quiere estar. Porque entonces tiene que sacar su sinceridad, entonces tiene que sacar lo que está en su corazón, entonces tiene que dejar ver quién es genuinamente, y a esa persona no le gusta como él es. Buena voluntad para con los hombres. Nosotros predicamos el Evangelio, y cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él muere desnudo con los brazos abiertos. Y suena este verso, buena voluntad para con los hombres. Usted sabe a cuántas personas al día de hoy se le está ofreciendo salvación y vida eterna en Cristo Jesús gratuita y no la quieren agarrar porque prefieren mejor pagar un precio. Porque el que está atado quiere comprar su libertad. Y si alguien compra la libertad por ellos no saben qué hacer. Buena voluntad significa
que no importa dónde tú estés, no importa lo que conozcas, lo que no conozcas, lo que vivas, lo que hayas vivido o lo que dejaste de vivir, Dios viene a redimirte con favor y gracia, aunque tú no lo merezcas. No importa lo que hayas hecho. Si te robaste los dulces en la tienda, Dios te ama. Si te robaste ropa en la tienda, Dios te ama. Si robaste un banco, Dios te ama. Si mataste, violaste, trasquilaste, engañaste, traicionaste, mataste, divulgaste, Dios te ama. ¿Por qué? Porque todos nosotros nacimos en pecado, en delitos y muerte. Nadie es merecedor de la salvación, aun cuando usted, y la Biblia lo dice, trataba de guardar los mandamientos, era imposible no fallar en uno de ellos. Por eso los ángeles decían: paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Ahora yo te quiero presentar esto. Si hay algo bueno, si hay algo agradable, si hay algo justo, ¿por qué nosotros no aprovechamos eso? ¿Por qué nosotros a veces decimos, se me hace más fácil buscar lo que no es tan agradable, lo que no es, que puede ser problemático, pero me defiendo mejor en esa? Y la realidad del caso es que nuestra naturaleza pecaminosa siempre le gusta las cosas de la oscuridad. Y cuando digo oscuridad no estoy hablando de hechicería ni brujería, estoy hablando cosas que no son de la luz. Pecado. Se hace difícil. Yo tengo un tío que vive en Florida, y antes de él convertirse, lleva muchos años de convertido, él estaba en Miami y él se codeaba, se rodeaba con muchas personas que eran del bajo mundo, mucha cosa, droga, de todo. Y un día él vino a visitarnos a nosotros a la casa. El tío mío mide 6'1" y tiene una caja de pecho bien ancha y camina bien potente y todo lo demás. Y cuando llega a la iglesia, los hermanos de la iglesia lo van a abrazar. Él no podía aguantar un abrazo. Usted lo veía físicamente, decía, oh, no, pero no lo podía, no. La mano, de lejos. Mi mamá le pregunta, que es su hermano, le pregunta, aquí nadie te va a hacer daño. Y él le dice, pero es que de donde yo vengo, tú no abrazas a nadie. Porque te pueden sacar un puñal y te lo pueden enterrar. Y ella le dice, pero tú estás en la iglesia, aquí nadie te va a hacer daño. Y él le dice, uso y costumbre, no me voy a acostumbrar. Qué increíble que a veces en los momentos más terribles de nuestra vida, más duros de nuestra vida, lo que necesitamos es un abrazo, pero estamos tan acostumbrados a los golpes, al menosprecio, al castigo, que rechazamos lo bueno y dame lo malo. Y aquí están los ángeles diciéndole a los pastores y proclamándolo en las alturas: buena voluntad para con los hombres. ¿Qué significa esto? Y me gusta mucho el Salmo 23, al final, que dice: el bien y la misericordia te seguirán. Hay unas traducciones que dicen te perseguirán todos los días hasta el fin. ¿Qué significa esto? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y sabe que es de bienestar para ti. Y aunque de primera instancia tú no lo quieras abrazar porque no estás acostumbrado a los abrazos, tú no quieras que te den un beso porque no estás acostumbrado a los besos, tú no quieres que te den amor porque no estás acostumbrado al amor, te persigue hasta conquistarte. Y buena voluntad hacia los hombres. Ay, Señor, yo le di gracias a Dios porque en su buena voluntad, y voy a usar quizás unas palabras que no son de Dios,
pero son humanas para poder explicar un punto que usted lo pueda entender. Usted sabe lo que es una persona terca. Una persona que por más que usted le explique, por lo más que usted hable, no va a entrar en razón. Podríamos decir, vuelvo y digo, no es una definición de Dios, pero es una terminología humana para poder explicar, para poder presentar un punto. Podríamos decir que la buena voluntad de Dios es terca para contigo. Porque yo te puedo decir, de experiencia propia, fueron varias veces en mi vida que le dije a Él, déjame, no me hables, no me visites, no te presentes, déjame en paz. Ay, hermano evangelista, ¿cuándo fue eso? Wow. A los 25 años. Que tuve una experiencia muy desagradable en una iglesia. Donde hubieron unos señalamientos falsos, donde hubieron unos señalamientos de abandono, donde hubieron unas cosas. Y yo decía, pero es que no es verdad. Al punto que me dijeron, ¿estás botado de la iglesia? Y yo fui a mi casa y le dije a Dios, esto es una injusticia. Tú no peleaste por mí. Como no peleaste por mí, vete. No te quiero en mi vida. Hay gente que solamente hablan de los momentos lindos y preciosos. Pero yo te hablo de todas las realidades de la vida para que tú puedas entender de que en medio de las dificultades, la buena voluntad de Dios está presente. Yo me acuerdo que yo arranqué mis motetes y me fui a vivir a New Jersey, Estados Unidos. Me invitaban a la iglesia, yo decía, no. Y el Espíritu de Dios me perseguía. No me hablaba, pero su presencia estaba allí. Hasta que después de 3 veces que me invitaron a una iglesia, yo dije, ok. Me acuerdo como hoy me paré frente a esas 2 puertas enormes de madera. Y cuando fui a entrar, le dije a él, no te atrevas a hablarle de mí a nadie. Voy a entrar a tu casa, pero me deja en paz. Ese día fue un culto normal, me senté en la iglesia como un desconocido. Y me lo gocé y volví. Y cuando vine a abrir los ojos, estaba rodeado de su presencia, estaba rodeado de su bendición, y estaba rodeado de un bálsamo y un trato de Dios de sanidad hacia mi vida. La buena voluntad no es abandono de Dios. Aunque tú te molestes, aunque tú pelees, aunque tú digas, Él va a estar velando, trabajando, moviendo, porque está obstinado a que la buena voluntad esté. Es parte de su carácter. Por eso estamos tocando el tema carácter de Cristo. Y muchas personas cuando tocamos este tema decimos, entonces nosotros podemos ser abusivos. Yo te pregunto, ¿alguna vez tú has amado de verdad? Pero amado sinceramente, sin pedir nada a cambio. Amado al punto que si la persona por falta de conocimiento te traiciona, tú no te enojas. ¿Alguna vez tú has amado así? Porque cuando tú amas así, tú no miras las discrepancias de lo negativo, sino tú miras la montaña de cosas positivas que te llevan a un lugar espectacular, con una fortaleza en carácter, un desarrollo emocional, un desarrollo espiritual, una fortaleza en tantas cosas, que lo único que tú tienes es ganancia, no pérdida. Buena voluntad hacia los hombres. Vamos para Lamentaciones capítulo 3, 22. Porque como Dios se mueve
Hay una conexión desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. Y aunque el carácter de Cristo, aunque el carácter de Dios se presenta de una forma y se revela en Cristo, en el Antiguo Testamento está puesto en sombra y se testifica. Y hubieron muchas personas que pudieron saborear lo que es la gracia de Dios. Entre ellos está el rey David, que sabía que cuando tú corres a él, sí, cuando tú corres a él, o sea, fallaste, te apartaste, pero cuando tú corres a él con un corazón contrito y humillado, él no te puede negar. Porque una de sus características es buena voluntad para los hombres. Y David lo sabía. Y una vez le dijo a Dios, prefiero mejor que tú me castigues que me castiguen los hombres. Y dice Lamentaciones 3:22, Lamentaciones escrito por el profeta Jeremías. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca perdieron valor, nunca perdieron fortaleza, nunca se deshicieron, nunca. Oye, absoluto, nunca. Ay, Señor, dice el 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Antiguo Testamento. ¿Quién está escribiendo esto? Jeremías, profeta de Dios, que Dios le dio una palabra para que se la diera al rey de Jerusalén, diciéndole, cuando llegue el que te va a invadir del norte, Babilonia, te vas a rendir a él, porque él es mi siervo. Sí, estoy hablando de Nabucodonosor, que en ese momento era pagano, que en ese momento creía en un montón de dioses, que en ese momento no se había convertido a Dios, y Dios estaba diciendo, ese es mi siervo. Y el rey de Jerusalén se dio la clase de prendía, que lo metió 10 años en el calabozo. 10 años. Ese está escribiendo en Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Jeremías, ¿qué tú viste? Jeremías, ¿qué tú entendiste? Jeremías, ¿quién es él? Los que están en la mano de Dios se mueven como los espirituales. Dice Juan 14, Jesús dijo, el hombre espiritual nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, porque es como el viento. Sin embargo se manifiesta, sin embargo está. O sea, vas a ver la manifestación, pero no vas a poder identificar cuál fue su trayectoria o hacia dónde va. Porque los que son espirituales, Dios se mueve a través de ellos como Él es, y como tú estás en Jesús, tú te mueves como Él se mueve. Por lo tanto, hoy podemos estar pasando por momentos difíciles y sus misericordias son nuevas cada mañana, y al otro día estar todo arreglado y tú sentado en un lugar de abundancia. Y la gente diciendo, ¿cómo pasó? Porque no pasó de forma natural, pasó de forma sobrenatural. Y aquí Jeremías, hay gente que dice, era el profeta llorón. Yo voy a sacar la cara por Jeremías. Cuando usted tiene la revelación de Dios en profecía, y lo quiero explicar porque cuando lo he explicado en otros lugares, la gente ha dicho, oh, ahora voy entendiendo. Cuando usted va a tener diferentes tipos de profetas, no todos los profetas son iguales. Hay profetas que dan palabra alegre, palabra de bienestar, palabra gozosa. Hay otros profetas que son profetas de juicio. Hay otros profetas que son profetas
apocalípticos. Hay otros profetas que te hablan acerca de los misterios de Dios y de lo oculto para que la iglesia sepa direccionar. Hay otros profetas que están adelantados a los tiempos y te profetizan dentro de 10 años a 20 años y la gente lo mira, tú estás loco. No, no todos los profetas son iguales. El profeta Jeremías tenía una característica de Dios puesta dentro de él y amarrada al don que Dios le había dado. Y era que cuando Dios le hablaba, no era tan solamente que le hablaba, era que le hacía sentir el corazón de Dios, le hacía sentir la aflicción del pueblo y le hacía sentir la aflicción del corazón de Dios. Y esta combinación hace que tú te quebrantes y te hagas trizas. Yo he escuchado gente que dice, sí, el profeta llorón, el profeta llorón, el profeta llorón. ¿Tú entiendes o no entiendes? La manifestación de él hacia esto era de esa forma. Era un profeta donde veía los tiempos. Al punto que él profetizó acerca del cautiverio de Babilonia y profetizó acerca de 70 años, creo que fueron 70 años, y cuando Daniel, ¿se acuerdan que hizo el ayuno de 21 días? Él hizo el ayuno de 21 días porque había leído de las profecías escritas por Jeremías que los 70 años se habían cumplido. Y él hizo referencia, y Daniel, siendo un profeta que te habla acerca de los momentos apocalípticos, de los momentos finales, siendo un profeta terrible, no era altivo y vio la profecía de Jeremías y dijo, se cumplieron los años, y empezó a orar y le dijo, Dios mío, se cumplieron los años, haz tu voluntad. Yo quiero que tú entiendas algo. Buena voluntad acapara múltiples cosas. Acapara unidad, acapara ser, acapara multiplicidad, acapara conocimiento generacionales, acapara conexión de generaciones, acapara plano profético, acapara misterios de Dios, acapara conocimiento y entendimiento aún de lo que los hombres tienen oculto, acapara tanto. Y en el libro de Lamentaciones, Jeremías te explica una de las ejecuciones de Dios en esa buena voluntad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay una oportunidad nueva cada día, mi hermano. Cada día. Qué corazón más precioso el de Dios. Qué corazón y qué amor tan más precioso de que aunque nosotros nos pongamos rebeldes, como le conté hace un tiempo atrás, yo le dije, no me hablen, no me toquen, no quiero saber nada. Te rodea y te sigue. Un profeta en el Antiguo Testamento dijo, dejé de profetizar, me callé y mis huesos se secaron. Y no quise hablar más. Mas tú me sedujiste y yo fui seducido por ti y no me pude callar más. Tuve que hablar tu palabra. Ay, mi hermano, yo he pasado por esa experiencia muchas veces. Yo le doy gracias a Dios porque este evangelio no es de los hombres. Si fuera de los hombres, esto estuviera ya caído, como cayó el Imperio Romano, el babilónico, el medo, persa, como cayeron muchos, los mongoles. Este evangelio es espiritual. Y es sobrenatural. Cuando tú vayas a la presencia de Dios y hables con Él, no esperes una transformación como los hombres la hacen. Espera una transformación nueva, como solo la puede hacer Dios. No vayas a donde Dios con planes
ni una maqueta, así lo quiero. Dice la Biblia que Él, en su esencia, hace nuevas todas las cosas. Y yo quiero que tú veas una característica de Él, y se empata con buena voluntad a los hombres. Desde el Antiguo Testamento, todos los milagros de sanidad que hay desde el Antiguo Testamento, ninguno se parece. Todos tienen una connotación completamente diferente. Dios, cuando fue a sanar a un ciego, a uno le dijo: ¿qué tú quieres? Que reciba la vista. Recibe la vista. A otro ciego escupió en el piso, le untó lodo, vete y báñate. A otro le dijo unas palabras. ¿Qué ves? Le dijo. Y le dijo: veo a los hombres como árboles. Y volvió de nuevo y oró y los sanó. A los 10 leprosos no se acercaron a él, sino de lejos, y se fueron. Y mientras se iban, eran sanos. Mientras que otro leproso, él se acercó a él. Cuando usted va viendo los milagros de Elías, no fueron los mismos que Eliseo. El milagro de abrir el mar rojo no fue lo mismo que el Jordán. El mar rojo se abrió en dos. En el Jordán se detuvieron las aguas en un montón. ¿Por qué? Porque los milagros que Dios hace describen su poder y describen la naturaleza de Dios. Y es que Él no tiene límites, que Él hace las cosas nuevas. Y hay un milagro que se repite por causa del sustento, que es el maná. Todos los días caía maná. Mas sin embargo, el milagro de la peña de Oreb era diferente. Y yo quiero que tú lo veas, porque yo he tenido milagros en mi vida. Y he agarrado la perspectiva humana de que si yo le pedí a Dios que me sanara por un catarro y me sanó, para el próximo catarro le voy a pedir lo mismo, esperando lo mismo, sorpresa, Él lo va a hacer diferente. Dejemos de encajonar a Dios en la buena voluntad de los hombres. Empecemos a ver a Dios en la buena voluntad de Dios, que no tiene límites, que no tiene medida, y que está en su soberana sabiduría darnos como Él quiere darnos las cosas. La buena voluntad de Dios nos lleva más allá de lo que nosotros podemos ir. Jeremías, cuando escribe en Lamentaciones 3, capítulo 22, verso 22, que sus misericordias son nuevas cada mañana y no hemos sido consumidos, me gusta, me fascina, porque Él nos guarda. Yo los otros días, y lo hago mucho, los otros días yo le decía al Señor: Señor, gracias, porque tú eres Dios y no es un hombre haciendo lo que tú haces. Porque si fuera un hombre estuviéramos fulminados. Le digo gracias porque tú extiendes tu misericordia, y aunque no entiendo a capacidad tu misericordia, la disfruto. Aunque no entiendo a capacidad esto de que nuevas son cada mañana, la disfruto. Aunque no entiendo que no hemos sido consumidos, y no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, no le entiendo, pero disfruto estar en pie. Y mi adoración se la doy a Él, porque esto no tiene que ver con quién es más fuerte, quién es más entendido, quién es el mejor. Todos nosotros necesitamos un Salvador, y es Jesucristo. Nadie puede ser salvo sin Él. Por lo tanto, a través de Él, yo soy justo, yo soy limpio, yo soy sano, yo soy redimido, yo soy hijo, yo soy iglesia a través de Él.
Si yo no estoy en Él, no soy nadie. Porque Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Esta buena voluntad que Dios tiene para con nosotros es una voluntad que es otorgada, y esto yo lo estaba predicando los otros días en la iglesia de mi papá, cuando nosotros, no es que entendamos la capacidad ni podamos explicarlo, pero cuando nosotros nos rendimos, usted se rinde y esto te abarca y Dios empieza a operar lo sobrenatural, al punto de que tú empiezas a ver cosas que no veía, a entender cosas que no entendías y a manifestarte en una libertad que no habías visto nunca. Por eso es bien importante que nosotros podamos pasar por los procesos que Dios nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque yo he visto personas que Dios ha manifestado su buena voluntad y la persona no ha querido dejar. No ha querido dejar envidias, celos, contienda, no ha querido disputas familiares, no ha querido perdonar. Cuando usted no ha dejado eso en las manos del Señor, usted tiene ataduras, y cuando Dios viene a darle libertad a usted, en vez de usted gozarse por la libertad, usted se molesta con Él. Porque no ha tenido la habilidad de soltarlo. Cuando usted lo suelta en sus manos y deja que Dios bregue, entonces usted puede manifestarse en la plena libertad de Dios. Hay gente que me ha dicho, ¿y cómo tú haces eso? Bien sencillo. Si usted tiene un vaso y el vaso está lleno de gravilla, de tierra y de arena, lleno, no vale nada que usted le eche agua para beber. Usted tiene que vaciar ese vaso, sacarle toda la escoria que tiene adentro, lavarlo, y después de vacío usted tiene un recipiente para llenarlo de agua. Si en el día de hoy usted tiene dolores, angustias, resentimiento, muchas cosas, y usted está lleno de todo eso, tiene que hacer espacio para que Dios lo llene. Tienes que sacar cosas de ahí. Sacarlas y decirle, Señor, no sé cómo hacerlo, ayúdame. Ayúdame en el proceso. El Espíritu Santo te va a guiar. Ayúdame a hacerlo. Y la buena voluntad y las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana, te van a cubrir y te van a llevar de la mano. Yo, y vuelvo y hablo de mí, a la edad de 17 años, esa edad de teenager, uno tiene muchas luchas y muchas cosas por dentro y uno no sabe definir las cosas todavía. Yo le decía, Señor, y esto, y aquello, y lo otro. Entonces había cosas que yo no quería soltar. Y la gente se acercaba y me decía, tienes que dárselas a Dios. Y yo le decía, pero es que si se las doy a Dios, ¿con qué me quedo? Porque hay parte del sufrimiento y del dolor que hay gente que los hace sentir vivos, porque no han experimentado todavía la paz y el amor de Dios en completo. Y yo decía, pero ¿y cómo yo hago esto? ¿Cómo yo hago esto? Entonces, cuando yo empecé a ver a otras personas tener la osadía de confiar en Dios a ojos cerrados, y yo vi que Dios hizo la obra, yo dije, yo quiero lo mismo. Y empecé a cederle a Dios. No es algo que se vaya completo, porque a uno le cuesta. Pero yo le dije, Señor, enséñame poco a poco a poder hacerlo. Y esa buena voluntad te rodea, te cubre, te protege, y tú lo puedes hacer. Hay algo que yo le pido a Dios todo el tiempo, y es revelación. ¿Por qué? Porque si tú andas en la revelación de Dios, tú andas en la comodidad de su luz. Tú eres cónsono, amigo de la luz, y te gusta estar en la luz. Ese proceso te lleva a ti a soltar las cargas innecesarias. ¿Por qué?
y espero poder explicar bien esto, tengo poco tiempo. Hay personas que en la parte emocional tienen picos altos y picos bajos en las emociones. Los picos altos vienen siendo cuando empiezan a resolver o a ver que están resolviendo y se sienten bien. A la vez que se sienten bien en ese pico, no saben cómo vivir en libertad. Sin querer, buscan problemas y buscan hundirse en pensamientos que sean de tristeza y de soledad, para entonces poder conseguir un pico de libertad y de estoy realizándolo. El problema es que si no sabes vivir en libertad porque no le has entregado a Dios todo y has vivido en su paz, tú vas a estar viviendo como una montaña rusa, de pico en pico, de pico en pico. Y yo he visto personas por años, 20, 25, 30 años, hacer esto. Y cuando yo le hablo de una estabilidad en Cristo, me dicen, yo no sé cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque están adictos a la emoción, no han realizado una transformación. Transformación significa que cuando tú logras entregarle todo a Dios y empiezas a subir ese pico y llegas al clímax donde resolviste las cosas, te quedas aquí y empiezas a vivir una vida plena. No te vas hacia abajo, sino una vida plena. Esta vida plena, tú tienes que rodearte de personas que tengan vida plena. Iglesias que enseñen vida plena. No te me puedes rodear, seguir rodeando con personas que te llevan los sentimientos y las emociones hacia el piso. ¿Por qué? Porque entonces estas personas están agarrando la buena voluntad de Dios y la menosprecian y la desvalúan. Entonces tenemos gente que me han dicho, ya yo me he reconciliado 6 veces, 7 veces, 8 veces. Y yo le digo a la persona, en alguna vez de esas 7 veces, tú has sido libre. Porque tenemos libertad del pecado, libertad de atadura y libertad de mente. Y tú puedes ser libre de la mente, de las ataduras del pecado, pero si no eres libre de tu mente, si no eres libre de tu mente, te quedas y vas para atrás. Por eso estamos hablando del carácter de Cristo. A la vez que tú eres libre, tú eres como Él. Tú te mueves como Él y te rodeas con personas que viven en esa libertad. Vamos a seguir hablando acerca del carácter de Cristo el próximo sábado. Y vamos a seguir profundizando, porque para que tú conozcas, la iglesia tiene unas bendiciones, o por decirlo así, un mar de bendiciones que podemos tomar ventaja, navegar, gozarnos. Y hay muchas personas que todavía están en el río diciendo que chiquito es la bendición de Dios. Ven, descubre lo que trae Dios. Ven y entrégale tu vida por completo a Dios. Dios va a hacer la obra y te va a revelar y te va a llevar a esa buena voluntad hacia los hombres. Que la paz de Dios sea contigo y que la gracia de Dios se multiplique sobre ti y sobre los tuyos. Nos vemos el sábado que viene, si Dios lo permite.